El lenguaje algebraico utiliza letras, símbolos y números para expresar de forma breve enunciados en los que se piden realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, modelar una situación en una computadora o diseñar un programa que resuelva algo. Supongamos que estamos analizando las estadísticas de dos equipos deportivos y como no conocemos sus nombres iniciales, entonces se recomienda utilizar variables, en este caso el equipo A y el equipo B. Y a su vez a cada uno de estos equipos se les puede estar solicitando más información, las cuales se registran en otras variables, por ejemplo alfa, beta, que son símbolos, o también podemos utilizar las literales X, Y, M, entre otras. O se quieren expresar enunciados de operaciones matemáticas de forma simple. Por ejemplo, sumar la cantidad de dinero de Luis más 5 veces el dinero que trae Karen. En la primera parte podemos simplemente representarlo con la letra X y en la siguiente parte del enunciado 5 veces el dinero de Karen se puede representar como 5Y. Como se puede apreciar, el lenguaje algebraico permite analizar y desarrollar operaciones de una forma más sencilla en comparación a un lenguaje común o verbal. Al traducir o trabajar un lenguaje común o verbal a un lenguaje algebraico o viceversa, es importante tener en cuenta los siguientes sinónimos o asociaciones entre operaciones y palabras. Por ejemplo, para el caso de una suma, a veces se puede encontrar en un enunciado como aumentar o mayor que, más, incrementar, ganar, por decir algunos sinónimos. Para el caso de operaciones de resta, a veces puede aparecer en un enunciado como disminuir, menor que, menos, diferencia, perder, entre otras. Para la multiplicación se utilizan palabras como producto, múltiplo, veces y como casos particulares y muy utilizados es cuando una cantidad se multiplica por 2, se dice doble, cuando una cantidad se multiplica por 3, triple y así existen otros casos particulares y muy utilizados de cantidades que se multiplican por un número. Pero ahorita nada más voy a dejarlo con doble y triple. Para el caso de una división existe la palabra cociente, dividir, entre, razón y también como casos particulares y muy utilizados, cuando una cantidad se divide entre 2 se dice mitad, cuando una cantidad se divide entre 3 se le dice tercera y así existen otras cantidades como cuarta, quinta, muy utilizadas para el caso de la división. Una vez que se sabe lo anterior, entonces se va a traducir de un lenguaje común o verbal a un lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Número 1. Un número cualquiera. Al no especificar el valor de este número, entonces tenemos que utilizar alguna letra del abecedario o símbolo. Pero por lo general a los números que no se conoce su valor, se utiliza la letra del abecedario X, aunque podemos utilizar cualquier letra como la A, la B, la C, la D, la M, la N, cualquiera del abecedario. Sin embargo, vuelvo a decir, la más común es X. Enunciado número 2. Un número aumentado en 2. Tampoco se especifica el valor del número, no conocemos su valor, por lo tanto también cualquier letra del abecedario y por llevar un orden voy a continuar con X. Al seguir aumentado, recordemos que es sinónimo de suma. Ponemos su signo y después sigue en 2. A veces aparece como 2 unidades, pero aquí nada más se especifica hasta 2. Es lo mismo, entonces pongo este valor. 3. La suma de dos números cualquiera. Cuando en un enunciado involucren operaciones, el consejo es traducirlos de izquierda a derecha como se van mencionando. Entonces, si empezamos con suma, vamos a involucrar esta operación. ¿De qué se trata la suma? De dos números cualquiera. No conocemos su valor y por llevar un orden, aunque puedo utilizar cualquier letra del abecedario, voy a utilizar las letras o literales X y Y. 4. La diferencia de dos números cualquiera. Es muy similar la idea que la traducción anterior. La diferencia tiene que ver con resta, así que pongo su símbolo, y de dos números cualquiera. Puedo utilizar cualquier letra del abecedario, pero para conservar la lógica de las literales voy a seguir con X y Y.
5. El producto de dos números. A veces no se incluye la palabra cualquiera, pero es muy importante que se haga, ya que no se está especificando si estos números son iguales o no. Entonces, traduciendo, el producto significa multiplicación de dos números. Vamos a asumir que son diferentes. Entonces, conservando la letra X, entonces otro número sería Y. Juntas o literales significa multiplicación, aunque a veces también las puede separar un punto o paréntesis o corchetes, pero de forma general, multiplicación entre dos números cualquiera se puede traducir de esta forma. 6. El cociente de dos números. Tampoco se incluyó cualquiera, pero vamos a asumir que son diferentes. Cociente tiene que ver con división. Podemos utilizar el signo de división o lo más común es usar esta línea horizontal y poner en la parte del numerador a un número, en este caso X, y en la parte del denominador a otro número que es Y. 7. La tercera parte de un número. También conservando que es un número cualquiera. La tercera parte significa que se divide entre 3 a un número. Así que vamos a utilizar la línea de división. Ponemos a un número cualquiera y lo dividimos entre 3. 8. La suma del doble de un número y 5 unidades. Al hablar de suma, ponemos entonces este signo. Después, doble significa que se multiplica a un valor por 2. En este caso, el número es cualquiera. Vamos a conservar X, así que pongo 2X y que se le está sumando 5 unidades. Así que ponemos el número 5. El recíproco de un número, empezando a traducir de izquierda a derecha, recíproco significa que se tiene a 1 que se divide entre un número cualquiera, así que puedo utilizar cualquier literal o símbolo. Y por costumbre, escribo la X. El cuadrado de un número, traduciendo de izquierda a derecha, cuadrado, entonces pongo un paréntesis y algo se eleva con un exponente 2, donde su base o lo que va dentro de este paréntesis es un número cualquiera, así que también puedo utilizar cualquier letra del abecedario o símbolos que yo conozca, pero por costumbre escribo también X. O también se puede escribir simplemente como X al cuadrado. El cubo de la suma de dos números diferentes, empezando a traducir de izquierda a derecha, el cubo significa que tenemos que colocar un paréntesis porque la base se está elevando a un exponente igual a 3, que en este caso se trata de una suma, así que colocamos el signo de suma y son dos números diferentes, así que debo utilizar literales y por llevar una costumbre utilizo de nuevo a X y a otra literal, en este caso Y. Al traducir el triple significa que algo se está multiplicando por 3. En este caso es el cuadrado, así que algo tiene exponente 2 y se trata de un número cualquiera. Así que por costumbre escribo X. O simplemente se escribe 3X cuadrada. Traduciendo la suma de los cuadrados de dos números, cualquiera, vamos a suponer, entonces empieza con la suma, tenemos una suma y cuadrados. Entonces tengo en el primer término algo que tiene exponente 2 y en el otro término también tiene exponente 2. Dentro de cada una de estas bases o paréntesis tengo que escribir alguna literal o símbolo y por costumbre escribo X y Y. O es equivalente a escribirlo de esta forma. Y con estos 3 enunciados voy a terminar este video. Ya en otros continuaré haciendo traducciones. Y es importante resaltar la palabra o enunciado semisuma, que significa la mitad de una suma, en este caso entre dos números cualquiera. Así que se traduce de esta forma. En el 15 se tiene una multiplicación, en este caso de una suma y una resta. ¿De quién? Entre dos números cualquiera. Y finalmente se tiene la suma de 3 números enteros consecutivos y simplemente por prueba y error, al seleccionar un número cualquiera, vamos a nombrarlo X, para generar el siguiente número consecutivo entero, se le tiene que sumar un 1.
Y para generar el tercer número consecutivo, se tiene que agregar otro 1 a este segundo número. Es decir, x más 1 genera x más 2. Y si llegan a tener dudas de esta traducción, no hay problema, pueden hacer una prueba. Vamos a proponer que x vale 10. Entonces, 10 más 1 es 11 y 10 más 2 es 12. De esta forma, sí se tienen tres números consecutivos, que serían 10, 11 y 12.